a partir de ese punto. No sé si haya dudas, anteriores, o sea, de lo que revisamos, terminamos de ver todo lo que tiene, que relacionarse con la fase luminosa, las longitudes de onda, el grado de energía de los electrones cuando son transferidos de un complejo a otro, vimos el pequeño video, ¿sí? También ya les había dejado otros videos, ¿sí? Creo que los revisan, no sé si vimos o no vimos ninguno más que el que estaba aquí incluido. No me acuerdo si vimos algún video extra, ¿no Sí, recuerdan? vimos videos ¿Sí extra. vimos? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces con eso también lo pueden complementar. Recuerden, si también tienen dudas acerca de lo que se vio, pues pueden ya sea correr el video que quedó de la clase anterior o pues, también, una vez que tengan ya sus dudas, las podamos discutir la siguiente clase. De todos modos, se va a revisar, o se va a hacer un repaso, cuando, veamos, la guía de estudios. La guía de estudios precisamente para eso es el propósito de revisar o repasar algunos aspectos sobresalientes, importantes, no todo, a lo mejor no todo es tan sobresaliente, o no les voy a preguntar de todo, no les puedo preguntar de todo en un examen, entonces, como que aspectos claves, aspectos más importantes que tiene que ver con este tema de producción de energía, tanto en la respiración como en la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, entonces partimos de que ya se entendió y se explicó todo lo que corresponde a la fase luminosa, quienes participan, algunos aspectos, no, el video ya no, algunos aspectos importantes, como la producción de ATP, ¿sí? Durante la fase luminosa, la producción de la molécula, pues, de alto poder reductor, que es el NADPH, la liberación de oxígeno, aunque el oxígeno vamos a ver que después, no es que se utilice, o sea, quedamos que el oxígeno se libera, el oxígeno, pues, ya se puede decir que es un desecho, pero también el oxígeno a veces podría generar ciertos problemas, ¿sí? O sea, el hecho de que se acumule o que no se libere tan rápidamente, el oxígeno sí puede llegar a ser a la mejor nocivo o a la mejor no tan, tan favorecedor en el hecho de que se quede, como parte del cloroplasto. O sea, el cloroplasto ya no la necesita, el cloroplasto ya no se requiere ahí, a lo mejor sí en la mitocondria, por los procesos de respiración aeróbica, pero el oxígeno puede llegar a ser un factor, desfavorable en la fotosíntesis, sobre todo en la segunda parte de la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, pero eso lo hablamos un poquito más adelante. Vimos, de qué estaban compuestos los fotosistemas, el fotosistema 1, el 2, cómo se lleva a cabo solamente en el 2, que se rompe el agua. En el 1 solamente, toma los electrones que provienen desde el fotosistema 2, sacados o extraídos del agua, las longitudes de onda en las cuales se absorbe la mayor, cantidad de energía, ¿sí? Por las clorofilas. Y bueno, y los pigmentos antena, como los betacarotenos, que amplían el espectro de absorción, ¿sí? Pues, de la luz o la energía, la longitud de onda de energía que se requiere para el proceso de, captura de protones o incidencia de protones para el desplazamiento de los electrones o rompimiento del agua. Vimos algunos carotenos que participan en el proceso, que bueno, pues comenté algunas características, independientemente de para lo que sirven aquí, pero también sirven para otros propósitos, pero en la fotosíntesis solo para concentrar la luz. No participan en el proceso directo de la fotosíntesis, no como el proceso, de rompimiento de moléculas o de producción de ATP, no tiene nada que ver, solamente que son concentradores de luz, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un poquito más de estos elementos que, se conocen como complejos antena, precisamente por su nombre, o sea, por la acción que hacen, son como antenitas. Estos pigmentos están en la parte más externa de los complejos, de los fotosistemas o complejos enzimáticos de la fotosíntesis, a diferencia de las clorofilas que están en el interior, en la parte, central, medular del sitio de reacción. Entonces, bueno, solo absorben la luz que les concentran o que les transmiten los complejos antena, como los carotenos. Entonces, bueno, son, pigmentos
que capturan luz o capturadores de luz que cubren casi toda la gama amplia del espectro visible, ¿sí? No completamente todo el espectro visible, recordando que sobre todo los verdes son los que menos se absorben, pero bueno, amplían el espectro de absorción y aparte transfieren a través de estas ondas electromagnéticas que tiene, el componente de la luz, hacia los centros de reacción. Los centros de reacción es el punto clave, el punto, interior de las enzimas o de la enzima del fotosistema, donde están también las clorofilas, ¿sí? Entonces, no nada más son clorofilas, sino también enzimas. Entonces, la energía se transfiere a través de estos complejos, ¿sí? En paquetes o excitrones o cuantos de luz, no hacen ninguna reacción oxidativa o reductora, o sea, no transfieren electrones, solamente transfieren la luz a través de un proceso llamado de resonancia inductiva de la luz. O sea, nada más como que a través de estas ondas, ¿sí? De luz, estos fotones que se concentran precisamente en las clorofilas, ¿sí? Entonces, los complejos antena o los pigmentos accesorios, también se conoce como pigmentos accesorios, solo sirven para concentrar la luz, para llevarlo y incidir sobre las clorofilas. O sea, las clorofilas no absorben de forma directa la luz porque están adentro. La que los absorben y lo transmiten son los pigmentos y llegan hasta las clorofilas. Entonces, bueno, a través de estos paquetes o excitrones van a llegar a los centros de reacción. Los centros de reacción es donde están las clorofilas dentro del complejo enzimático o fotosistemas 1 y 2, ¿sí? Bueno, entonces, así una imagen un tanto, a lo mejor burda, pero para tratar de representar cómo funcionan estos complejos o estos pigmentos antenas en el centro de reacción. Entonces, bueno, tenemos que estas bolitas como más claritas, como perlitas, ¿sí? Serían los pigmentos accesorios que estarían en la parte externa, a lo mejor aquí no vemos la enzima, solo vemos a los pigmentos, a las moléculas de pigmentos, y las más oscuritas que están hacia adentro, hacia la parte más interna de este conjunto de bolitas, serían las clorofilas, los RC, o sea, son los centros de reacción, que está formado por proteínas de la enzima y las clorofilas. Entonces, todos los RC tienen proteína y pigmento de clorofila, y todos los que están en en la parte periférica, o sea, todo alrededor, serían los pigmentos accesorios o pigmentos antena. Llega la luz, ¿sí? Y lo transmiten toda la luz de los pigmentos, de todos los carotenos y todos los pigmentos que participan, y los transmiten a través de esta resonancia magnética hacia los centros de reacción donde están las clorofilas. Y ahí es donde se lleva a cabo la reacción, ¿sí? Otra forma de demostrarlo, entonces, bueno, ahora estas bolitas o más bien ovalitos verde claro, serían otra vez los pigmentos antena, los pigmentos accesorios, la luz, los fotones, absorben, transfieren o transmiten esas longitudes de onda hacia las clorofilas, que sería entonces este ovalito más oscuro, el centro reactivo, el centro de reacción, donde están las clorofilas, donde está la enzima. Ahí se lleva a cabo la primera reacción de fotólisis del agua, rompimiento del agua, ¿y qué es lo que hace? Los fotones excitan a los electrones, ¿sí? Y los deslocalizan de su órbita, los deslocalizan, los excitan y los mandan a un nivel energético mayor que es atrapado o que es recibido por un aceptor primario de electrones, que en este caso serían tanto la enzima la parte interior como las quinonas que están afuera de la enzima o del fotosistema, ¿sí? Entonces es una forma como de estar concentrando, transmitiendo la luz y bueno, lo más importante es que lleguen a los centros de reacción. Si vemos, bueno, aquí también un esquema un tanto exagerado, en donde, bueno, se supone que los complejos antena o los centros, están precisamente como antenitas en la parte externa, no son tan grandes, se supone que lo más grande es la enzima completa, el fotosistema, que está inmerso, además, aquí tenemos la membrana del tilacoide,
¿sí? Y en la parte interna, o sea, en el centro, en el corazón mismo del fotosistema, tenemos a las clorofilas, clorofila A, ¿sí? O clorofila B, o ambas, en los centros de reacción. Y todo lo que está afuera del fotosistema, pues, son precisamente los pigmentos antena, los pigmentos accesorios, ¿sí? Que transfieren aquí las longitudes de onda entre 480, 570 nanómetros, que está entre el morado o azul, azul verdoso, o 550, 650, algunos otros, o sea, no todos, absorben en la misma longitud de onda, faltarían de los 600 a los 700, que sería también el rojo. Y bueno, a través de la transferencia de excitrones, captan, cada uno en su longitud de onda que corresponde, y los van transmitiendo, ¿sí? Estos excitrones por ondas, magnéticas hacia los centros de reacción donde están las clorofilas. Y ahí en las clorofilas, donde está la enzima también, se lleva a cabo la reacción, inicial, que corresponde a la fotólisis del agua, liberación de oxígeno y, lo más importante, excitación de los electrones para empezar o iniciar el proceso de transferencia de electrones. Finalmente, ¿todo esto para qué? Para una transferencia de electrones o una cadena transportadora de electrones. ¿Mm? Aquí lo vemos desde otro punto, ¿sí? Otra forma, ya conociendo todo el trayecto completo de los electrones, tenemos entonces el primer centro de reacción, los pigmentos antena, el centro de reacción, por ejemplo, P680, que sería el fotosistema 2, donde están las clorofilas. Entonces tenemos, la entrada de luz, la fotólisis del agua, aquí nos está indicando que entra el agua, se rompe el agua, se libera oxígeno, se liberan protones y electrones que lo elevan o lo excitan a un nivel energético muy alto, ¿sí? Gracias a este proceso de energía luminosa o fotónica. Y bueno, pasa a través de los diferentes aceptores primarios y secundarios de electrones, como la enzima Q, en este caso también estarían los citocromos recuerden que son de los mejores transductores o que transfieren electrones, tanto en respiración y también en fotosíntesis, y van transfiriendo hasta que la energía del electrón viene decayendo, por eso las flechitas hacia abajo. Y luego tenemos el fotosistema 1 que también tiene el mismo proceso, lo único que no tiene el fotosistema 1 es la enzima que rompe agua. El agua solo se rompe en el fotosistema 2 o P680, y P700 solo va a excitar a los electrones que provienen, ¿sí? Del camino o de la trayectoria de los capturadores y transportadores de electrones, pero es el mismo electrón, o son los mismos electrones que provienen desde el agua, y lo que hacen es volver a excitarlos, porque ya estaba decayendo su energía, volverlos a excitar y ser atrapados por una enzima que requiere un nivel energético alto del electrón. No se podría formar el NAD a niveles de energía menores, ¿sí? O sea, a lo mejor no por los citocromos o a nivel de los citocromos, sino cuando el electrón estuviera en un nivel energético, pues, relativamente alto para reaccionar. Recuerden que las enzimas, ¿sí? Pueden estar dependiendo de muchos factores, como la luz, como la temperatura, como el pH. En este caso, la enzima NAD, reductasa requiere que los electrones tengan un nivel energético alto, y ya se lleva a cabo la reacción, y finalmente, bueno, esta cadena se termina cuando se forma el NAD, aunque el NAD todavía es reactivo, puede quedar, atrapado en la enzima o puede pasar al estroma. Recuerden que todo esto es en membranas, puede pasar al estroma del cloroplasto y bueno, empezar ahí a reaccionar con las enzimas del siguiente proceso, que sería el ciclo de Calvin o las reacciones no dependientes de luz. En este trayecto ya sabemos que se forma un potencial de membrana que a su vez activa a la enzima ATP sintetasa para producir ATP. Entonces serían como los dos productos finales, el NADPH reducido y el ATP, ¿sí? Pero el ATP, pues, ya no depende de estas reacciones, depende de la ATP sintetasa, ¿sí? Aquí otra forma de ver los niveles energéticos con todos los fotosistemas, P680, rompimiento del agua,
excitación del electrón por los fotones de la luz, y así, aquí estarían como todos los elementos, después del fotosistema 2, la feofitina, la enzima Q, el citocromo, la plastocianina, fotosistema 1, P700, excitación del electrón, ¿sí? A un transportador a cero, o sea, reducido, oxidado, ferredoxina y finalmente NAP reductasa, ¿sí? Entonces, bueno, así sería como el trayecto completo de la cadena transportadora de electrones, pero activados o motivados por la luz, o sea, la parte luminosa de la fotosíntesis, ¿sí? Todo esto en paquetes, no nada más un solo paquete en el cloroplasto, a lo largo de todos los tilacoides. Recuerden que los tilacoides que son plegamientos de la membrana interna del cloroplasto, siempre los fotosistemas o todo el paquete enzimático, ¿sí? De fotosistema 1, ustedes es la parte de la tarea que van a hacer, escoger el esquema que les complete mejor toda la información, toda la historia de esta transferencia de electrones, o sea, la fotofosforilación, que implica la formación de ATP, porque siempre va a estar acoplada a la ATP sintetasa, ¿sí? Todos los fotosistemas, todas las enzimas que participan en la transferencia de electrones para generar el potencial químico, el potencial eléctrico que active a la ATP sintetasa, igualito que en la mitocondria, pero aquí la transferencia de electrones es motivada por otro factor, que en este caso sería la luz, ¿sí? Y aquí tenemos el esquema completo. Este puede ser un buen esquema. A mí, de hecho, me gusta mucho este esquema. Le faltan algunos elementos, ¿sí? Que ustedes pueden completar. Por ejemplo, yo aquí le puse las rayitas, a las cargas positivas adentro, abajo, en la parte de abajo tenemos al lumen tilacoidal, o sea, el espacio entre estos compartimentos que se forman de las membranas plegadas. Este pequeño compartimento estaría formado, pues, precisamente el lumen del tilacoide, que bueno, pues, a cada transferencia de electrones desde el fotosistema 1, liberación de protones, y el citocromo, podríamos decir que serían los únicos que transfieren protones al interior del lumen, ¿sí? El fotosistema 2 y el citocromo son los únicos que van a transferir protones. La coenzima Q, la PC, el fotosistema 1, ni las enzimas ferredoxina y napreductasa, ninguna de ellas van a transferir electrones. Entonces, podemos decir que aquí, a lo mejor, la cantidad de protones que se generan en una cadena completa, pues, es muy poca, pero la velocidad con la que se lleva a cabo es muy rápida, ¿sí? Si lo comparamos con la mitocondria, pues, en la mitocondria se bombean más protones por cada cadena, ¿se acuerdan que eran, aproximadamente 8 protones? En este caso, por cada cadena serían 2 protones del agua y 2 del citocromo serían 4, la mitad aproximadamente, porque ningún otro, bombea protones. Entonces, pues, si la cantidad de protones sería menor, pero finalmente se generaría o se lograría, formar la polarización de la membrana, el potencial de membrana, ¿sí? Gracias a que sería este proceso muy rápido, muy rápido, mucho más rápido que la cadena transportadora de electrones en la mitocondria, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando a cuestiones muy, muy cercanas a la velocidad de la luz. No tengo el dato exactamente de a qué velocidad, pero sí es una velocidad muy, muy rápida, ¿no? Se alcanza el potencial de membrana, que genera un potencial eléctrico, abre los canales de la enzima ATP sintetasa, que son dependientes de voltaje, y eso, pues, ya sabemos que funciona exactamente igual que la ATP sintetasa de la mitocondria, activando a la región globular que da hacia el estroma del cloroplasto, que pues, serían en la subunidad beta, que va a ser el cambio conformacional para que se esté sintetizando constantemente ATP, ATP. Igual, a lo mejor por cada cadena transportadora de electrones dependientes de la luz, pues a lo mejor no se forma mucho ATP, igual que en la mitocondria. Y además este ATP no sale del cloroplasto, se queda en el cloroplasto y se utiliza aquí mismo en el estroma del cloroplasto en las reacciones secundarias o las reacciones no dependientes de luz. Entonces, no es un ATP que se tenga disponible
en primera no se forma tanto y en segunda se consume de forma inmediata, entonces ya no queda excedente para transmitirlo al citoplasma, al resto de la célula, todo se consume, la mayor parte se consume dentro del cloroplasto, ¿sí? Que serían las otras reacciones que vamos a revisar. Bueno, aquí estaría como que todo el esquema, ustedes eligen, ustedes van a, pues, decidir si usan este, si buscan otro, más completo, más, no sé, más colorido. Ustedes también, como les dije, lo pueden personalizar, ponerle los elementos que consideren necesarios, que le faltaron o que haga falta resaltar. Y recuerden que tiene que ser a mano, no se vale ni hacer, o sea, tomar esquemas directamente, ni tampoco, modelos digitales, porque ya todos los que me han enviado, bueno, no ustedes, al menos no de su grupo, pero quisieron hacer como que algo muy complejo en modelos, moleculares, con programas moleculares, pero la verdad quedan horribles y nunca los completan. Entonces, traten de, pues, llegar a lo clásico, ¿no? Pues, bueno, lo hacemos a mano. Yo sé que ustedes pueden ser a lo mejor muy hábiles en, pues, programas digitales y todo lo que quieran, pero vámonos a la antigüita. No tanto porque yo sea antigüita, sino porque creo que, también generar su creatividad, con el bueno, con el dibujo, o sea, lo que ustedes puedan desarrollar, si esa parte de su creatividad, pues, también se debe de activar, ¿no? Entonces, bueno, también pueden ser muy creativos, o muchos me dicen: "Es que yo soy más creativo, de forma digital", y utilizan a lo mejor de otra forma su ingenio, pero no me han convencido. Ese es el problema. A lo mejor si ustedes me convencen con un buen modelo, ¿sí? Que sea completo, y que no se parezca a ninguno de los que ya existen, pues, a lo mejor, pues, puede ser. Pero yo siento que trabajan hasta más cuando quieren hacer un trabajo digital muy, muy sofisticado, y al final de cuentas, pues, no queda tan bonito. A menos de que hagan, por ejemplo, un video de estos que sí son muy complejos, los que les hemos enviado, los que están en YouTube, sí son, la verdad, videos muy, muy impresionantes porque, simulan todo y, con animación, pero es algo, yo creo que un trabajo mucho más sofisticado, que bueno, pues, a menos de que sea así, pues, podría aceptarse, pero creo que ahí sería demasiado trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes lo deciden. Bueno. Por ponerles algún ejemplo. Ya nada más quiero detallar un poquito el aspecto, de la reacción a nivel, de complejos, en este caso, bueno, el fotosistema 2, que es el inicial, que, bueno, me interesaría que se entendiera más. Como les dije, son complejos enzimáticos que contienen una serie de, péptidos o proteínas, ¿sí? O sea, no nada más es una enzima, sino es un complejo proteico, o sea, varias unidades de proteínas. Bueno, aquí como que cada estructura, cada, forma que está en verdecito claro, ¿sí? Es, pues, se supone que el modelo molecular del fotosistema 1. De hecho, la parte de abajo que, bueno, no está separado, está dentro del centro de reacción, pero aquí tenemos en la parte de abajo la enzima que se hace cargo del rompimiento del agua. O sea, el agua no se rompe porque incide con la clorofila. No, ahí entra la luz, o sea, ahí se concentran los fotones en las clorofilas. Aquí tenemos las clorofilas, se ven como estas estructuras entre azulitas y rosas, que semejan también los anillos de resonancia y el centro, donde está el metal, el magnesio, y ahí donde se concentra la luz, o sea, la energía luminosa, está la enzima que tenemos abajo, que además es una enzima que, requiere manganeso, MNs de manganeso, ¿sí? Que, es como el activador. O sea, ustedes van a ver en sus clases de enzimología o de molecular que las, enzimas muchas veces requieren de metales o requieren de ciertos cofactores, así también se llaman. Algunos necesitan fierro, otros necesitan zinc, otros necesitan, en este caso, manganeso, para llevar a cabo la reacción. Y entonces es la parte de abajo es la enzima, ion, manganeso, y si se dan cuenta, vemos el agua ya en su estructura molecular cerrada, o sea, no es un ion como tal, sino es la molécula con sus enlaces hidrógeno-oxígeno,
que son, digamos, activados excitada la enzima, con la energía de la luz que se, transfiere o se transmite a través de las clorofilas y ocurre el rompimiento del agua. O sea, se requiere una reacción muy energética, tan energética que, bueno, pues, solo puede provenir de la luz, pero no cualquier luz, porque la luz está en todos lados, ¿no? Las longitudes de onda están en todos lados. Esa reacción podría ser espontánea en el ambiente, pero no, se requiere la luz concentrada, la luz que genere esta energía como que muy puntual, que solo les puede dar la clorofila. En este caso, bueno, como que la evolución molecular de las clorofilas, pues, fue muy importante en su momento. De hecho, hay otros pigmentos más simples en bacterias que también les permite hacer, fotosíntesis, pero no precisamente para romper el agua, sino para romper otros sustratos más simples, por ejemplo, como el azufre, y en lugar de liberar oxígeno, liberan azufre, pero esa reacción es más fácil con pigmentos más simples. Para el rompimiento del agua, pues, debió haber evolucionado una molécula, tanto la clorofila, que es más compleja que cualquier otro pigmento, así como la enzima. No es suficiente nada más la clorofila, sino la enzima que hace precisamente esta reacción y que permite tanto la deslocalización del electrón para que sea atrapado, ¿sí? Como en el centro de la clorofila hay resonancia, pues rápidamente se puede transferir el electrón, el oxígeno se libera como oxígeno, gaseoso, neutral, y también va a haber una transferencia, bueno, más bien se van a quedar los protones, los 4 protones que salieron de 2 moléculas de agua, se van a quedar en el espacio, tilacoidal, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa con esos electrones una vez que son elevados, por la energía luminosa de las clorofilas? Bueno, no las clorofilas, sino por la excitación del electrón dentro de las clorofilas por la luz, y bueno, va a pasar a, la coenzima Q, que bueno, aquí está, la reacción aproximadamente de cómo llega una, coenzima Q oxidada, recibe los electrones, bueno, llega oxidada, recibe los electrones y sale, reducida para entrar al siguiente complejo, que sería, el citocromo. De aquí se va para los citocromos. Entonces, es un tanto complejo el proceso, pero bueno, se supone que eso ocurre a nivel, del fotosistema en el interior. Habría que ver, pues, a lo mejor, si se puede estudiar más a nivel molecular, pero bueno, no es el objetivo de esta parte del curso, porque bueno, pues, ustedes todavía no conocen todos los elementos moleculares, por ejemplo, de las enzimas, de las proteínas y de las mismas clorofilas. Yo nada más les puse una representación de las clorofilas, pero no es todo completo, ¿no? Entonces, nada más que nos quedamos a ese nivel de análisis de moléculas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí está el modelo de los citocromos, el citocromo BF, que como les dije, es una molécula que nos permite, ay, no puedo quitar, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ahí está, sí se logra ver citocromo BF, que es también parte de los complejos enzimáticos de la cadena transportadora de electrones durante la fotosíntesis y que también está formado por varias subunidades. Igual que todos los citocromos, tienen grupos hemo, grupos que transfieren electrones. El grupo hemo es para, no nada más para absorber oxígeno, como el citocromo oxidasa en la respiración. Aquí no absorben oxígeno, pero sí transfieren electrones. Y bueno, a través de una serie de elementos como sus puentes de fierro y azufre, recuerden que las moléculas o los complejos enzimáticos que transfieren electrones es porque tienen elementos metálicos como el fierro, ¿sí? O el cobre, en este caso tenemos solamente fierro, y que también gracias a esa transferencia de electrones que permite la óxido y reducción de estos metales, bueno, pues también favorecen la transferencia o el bombeo de protones y por lo tanto la transferencia de electrones hacia el siguiente complejo fotosintético. En este caso sería fotosistema 1, ¿sí? Bueno, plastocianina que lo transfiere al fotosistema 1 y de ahí otra excitación del electrón para pasar a un nivel energético mayor. Proviene, por ejemplo, aquí los electrones de la coenzima Q, que se supone que ahora del lado derecho vendría el fotosistema
2, luego enzima PQ, citocromo BF y de citocromo plastocianina y al complejo o fotosistema 1, ¿sí? Y así va a ser el proceso. Como les había comentado, igual transfiere en este caso 4 protones y 2 electrones. ¿Mm? Ahí estaría el fotosistema 1, donde provienen los electrones de la plastocianina y a su vez del citocromo, bueno, aquí al revés, ahora aquí viene de izquierda a derecha, en el otro era de derecha a izquierda, pero bueno, no importa cuál sea la posición, finalmente proviene de la plastocianina del citocromo BF al fotosistema 1. Fotosistema 1, igual tenemos aquí la presencia de las clorofilas. Sí, P700 se refiere a que absorbe más, o sea, tiene más clorofilas del tipo, A. A ver, déjenme ver, vamos a regresar al espectro. P700 me parece que absorbe más en A. Bueno, vamos a regresar. Mm, ¿Se acuerdan del espectro? Aquí está. El último, sí, es clorofila A. P700 se llama así porque tiene más clorofila A. La clorofila A tiene un máximo de absorción en 700 nanómetros. La clorofila B tiene un máximo de absorción en el 680, otro pico, tiene 2 picos, pero el segundo pico es 680 nanómetros, entonces el fotosistema 2 se llama P680 porque tiene más clorofila B. El fotosistema 1 es P700 porque tiene más clorofila A, que tiene una absorción a los 700 nanómetros. Aquí está un poquito más la escala de nanómetros o de longitud de onda, pero se supone que el máximo de absorción, aquí está el azulito, que tenemos arriba, sí está en 700 nanómetros. Aquí está como desplazado, ¿no? Pero entonces a eso se refiere el nombre de cada uno de los fotosistemas. Sí, entonces, bueno, a eso nos referimos con, las longitudes de onda de los fotosistemas. ¿Sí? Entonces, estamos en el fotosistema P700 porque este fotosistema tiene más clorofilas A, también tiene clorofilas B, pero la concentración de clorofilas A es mayor porque absorben a una longitud de onda de 700 nanómetros. Entonces, viene el electrón o los electrones excitados, pero ya con muy baja energía, del citocromo y viene otra incidencia de luz, otros también complejos antena que transfieren o concentran la luz hacia los centros de reacción donde están las clorofilas y vuelven a excitar a los electrones. Pasan por una serie de puentes que vemos, por ejemplo, que tienen fierro, azufre, que son los que realmente están transfiriendo los electrones, ¿no? Desde el punto 1 de las clorofilas, 2, 3, así sucesivamente, hasta la ferredoxina, que se acopla, igual la ferredoxina, por eso se llama ferredoxina de fierro, tiene muchos elementos de fierro, esos enlaces de aminoácidos y finalmente incide en la enzima la NAV reductasa para producir el NDPH reducido y ahí se acaba la cadena transportadora de electrones. Este complejo, este fotosistema, no transfiere protones. Por eso les decía que toda la cadena, pues no, al final de la cadena, pues realmente serían muy pocos, alrededor de 6 protones que se van a bombear, pero bueno, pues esto continuo, en cada transferencia de electrones, siempre y cuando estén suficientemente iluminados los fotosistemas. Y también recordando, bueno, no sé si se los indiqué, pero bueno, no a lo largo de todo el día que esté la luz. O sea, se supone que estos procesos ocurren cuando los rayos luminosos, los rayos del sol, están en un ángulo de 90 grados con relación a la superficie, ya sea de la tierra, la superficie de las hojas, de las plantas, que bueno, pues a la hora del mayor grado de incidencia, que estaríamos hablando, pues no sé, en el cenit, a las horas con mayor luminosidad, ¿sí? Bueno, no precisamente todos a 90 grados, puede ser un poco menos,
¿sí? Pero bueno, las primeras horas del día, pues es difícil porque el ángulo de inclinación de los rayos del sol son muy, de un ángulo muy pequeño, y conforme va aumentando el ángulo de inclinación de los rayos luminosos a la superficie de la Tierra, pues va aumentando y teniendo el máximo de insolación o el máximo de grado de inclinación, que serían 90 grados, que es prácticamente cuando llegan perpendiculares a la superficie de la Tierra. Entonces, la fotosíntesis no es todo el día, ni en todas las horas, de luz, y mucho menos, pues, va a ocurrir durante la noche. Entonces, también, aunque sea muy rápido, está limitado. No es como en el caso de las mitocondrias, que la cadena transportadora de electrones nunca se detiene, a menos de que no haya oxígeno, pero bueno, pues, si ya no hay oxígeno, pues, la célula se muere. O sea, no nada más se muere la mitocondria, también se puede morir toda la célula. O que no haya sustrato, o sea, que no haya ninguna materia prima como azúcares, ácidos grasos o proteínas, incluso los nucleótidos, ¿no? También pueden servir como sustrato. Entonces, prácticamente, esa sería la única causa por la cual se detendría la respiración aeróbica, o sea, no depende de la luz, no depende más que de los sustratos y del oxígeno. En este caso, la fotosíntesis, pues sí depende completamente de la luz, y no cualquier tipo de luz, sino de la luz que incida, en un ángulo, máximo de 90 grados, ¿sí? O sea, a pesar de que es un proceso muy rápido, no es constante, ni es tan eficiente en el sentido de que, bueno, pues está dependiendo del grado de inclinación de los rayos luminosos sobre los fotosistemas, ¿sí? O sea, podrían ser entre, no sé, los rayos que estarían como a media mañana, digamos, en un día de verano, que es donde hay mayor, horas de luz. Estaríamos pensando desde las 10 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Aunque a las 5 de la tarde todavía no está oscuro, pero, pues, el grado de inclinación de los rayos luminosos ya no están, tan intensos, ya tienen un ángulo menor, ¿sí? O igual también las primeras horas de la mañana. Entonces, en esas horas, pues, depende, hay algunas plantas que se adaptan a absorber, aunque sea cualquier, longitud de onda, cualquier grado de inclinación de los rayos, pero la mayoría, el grueso de las plantas o de los organismos fotosintetizadores, pues sí requieren como que esos rayos sean muy intensos. Y bueno, pues si hablamos de la noche, pues ya ni siquiera hay luz, por lo tanto, esta cadena transportada sí se puede detener por falta de suficiente luz o por precisamente ausencia completa de la luz, ¿sí? Entonces no es, por eso no es tan eficiente, por eso la producción de ATP no es tan continua, ni tampoco se puede almacenar. ¿Sí? Y ahí está. Y bueno, y la ATP sintetasa exactamente igual, o sea, lo mismo, y tiene la misma, complejidad, las mismas unidades, molecularmente hablando es lo mismo, es la misma enzima que la de la mitocondria. Aquí otras, similitud, otra característica que los hace, pues, pues, sospechosos de un posible origen procarionte, o sea, con tanta similitud, porque coinciden en las unidades, en la forma, en la estructura, en la función, ¿sí? Además de membranas internas de estos 2 organelos, ¿sí? O sea, originalmente eran lo mismo, originalmente provenían de un proceso igual, ¿sí? Que evolucionó de forma paralela en ambas estructuras antes de ser parte de una célula mayor o de una estructura eucarionte. Entonces, bueno, igual, la misma función, que solamente la vamos a poder encontrar en las membranas de mitocondrias y cloroplastos, jamás, ¿sí?, se va a encontrar en la membrana de otra parte de la célula eucarionte. También la podemos encontrar en las membranas de los procariotes, o sea, los actuales procariontes o los organismos aeróbicos, procariontes y que hacen fotosíntesis también, procariontes, tienen esta misma enzima, pero en ningún otro sitio, de la célula eucarionte la vamos a encontrar en ninguna otra parte, ni la membrana plasmática, ni la membrana del núcleo, ni la membrana del retículo, ninguna otras membranas, tanto interna como externa de la célula, la van a encontrar solo en estos organelos. Entonces, bueno,
¿Por qué? ¿Cómo? Pues no sabemos. Posiblemente, o sea, es muy seguro que hayan evolucionado antes de ser parte de una célula mayor o una célula eucarionte, ¿sí? La misma función, las mismas subestructuras, la subunidad alfa beta, en roseta alternada, las unidades beta son las donde se lleva a cabo la síntesis de ATP. Tenemos la parte que le llamamos F0, nada más la diferencia es que aquí se le llama C, F0, y es, CF1, pero la C es por cloroplasto, pero es lo mismo, nada más para distinguirlo de la enzima de la mitocondria. Bueno, a la mitocondria no es que se le ponga MF0, pero bueno, para primero se describe o se descubre en la mitocondria y después también se descubre en el cloroplasto y es exactamente la misma enzima, ¿sí? Igual sus canales iónicos dependientes de voltaje para el paso de protones, ¿sí? Su eje principal o eje central, tanto gamma y sus brazos delta, beta, y toda la funcionalidad exactamente igual, funciona bajo el esquema de un potencial eléctrico, activación del voltaje, la entrada de los protones, movilización del eje gamma y la alternancia de movilidad. No tanto que giren las unidades, sino cambio conformacional de las subunidades beta para la producción masiva de ATP, pero en este caso la ATP sintetasa sí se puede detener. ¿Por qué? Porque al no haber un gradiente, ¿sí? O sea, cuando se detiene esta cadena, cuando ya no hay luz o disminuye la intensidad de luz, pues eso se detiene. Por lo tanto, una vez que salen todos los protones, se deja de generar este potencial eléctrico y obviamente la ATP sintetasa se detiene. Esa sería la diferencia entre esta ATPasa del cloroplasto a la ATPasa de la mitocondria. ¿Qué significa? Que esta sí tiene como un descanso o un paro, bueno, vamos a descansar porque no hay luz, o bajó la intensidad de luz y se detiene porque ya no hay este potencial eléctrico, ya no hay quien active a los canales iónicos dependientes de voltaje de la región F0. Pero otra vez se vuelve a activar en el momento que empiece a generar o a fluir los fotones o la luz en los fotosistemas. Entonces, esta enzima que hablamos a nivel de cloroplasto sí tiene descanso o sí se puede detener, a diferencia de la mitocondria. La de la mitocondria no se puede detener a menos de que ya no haya transferencia de electrones y ya mencioné cuáles serían los motivos de detenerse. Por eso es más eficiente la producción de ATP en la mitocondria, porque nunca se para, nunca se detiene, a diferencia de lo que ocurre en el cloroplasto, ¿sí? O sea, esta está condicionada a la luz. En la mitocondria está condicionado al oxígeno y a la materia prima que inicia en el ciclo de Krebs, ¿sí? Por eso es la importancia de entender un proceso y otro, aunque tienen similitudes, tienen analogías, tienen posibles orígenes comunes, pero la eficiencia de uno y otro sí cambian, ¿sí? Aquí ustedes van a representar a la ATP sintetasa de la mitocondria o de la cadena respiratoria y de la fotofosforilación, pues prácticamente la misma, ¿no? Entonces, ¿por qué fotofosforilación? Porque se forman enlaces de fosfato, se forma ATP gracias a los fotones o a la luz. Por eso la fotofosforilación, que así es como les pedí el nombre del esquema que van a ustedes a desarrollar. Bueno, pues no sé si tengan duda de esta parte luminosa, que pues nos les va a corresponder a ustedes desarrollar, pero pues tiene que quedarles muy claro el proceso y bueno, y ustedes nada más completan la información, completan todo su esquema, como ustedes consideren adecuado y más completo, ¿sí? Entonces, no sé si haya dudas al respecto de esta actividad y bueno, de todo lo que vayan a desarrollar. Ahí también en la presentación, pues pueden, sacar las ligas de los videos, también se los envié por las publicaciones del grupo. Entonces, bueno, sea por uno o por otro medio, ustedes los pueden revisar
cuando requieran estudiar, repasar o tomar también ideas, ¿no? Del proceso. Ahora, con relación a las reacciones que no dependen de la luz. Bueno, hasta aquí terminamos con lo que corresponde toda la fase luminosa. Pero ahora, las reacciones no dependientes de luz, que también en los libros la van a encontrar como reacciones, de la fase oscura. Y vamos a ver que no existe como tal, ¿sí? La fase oscura, que bueno, a lo mejor por una mala, traducción del inglés. Normalmente en inglés se dice, sin luz, o sea, reacciones sin luz, entonces, pues, reacciones oscuras, ¿no? Y más con los traductores, automáticos, que ahora ustedes le ponen una frase en español y automáticamente se las traduce, o incluso les dan, de en voz, ¿no? O sea, ustedes dicen la frase en inglés, perdón, en español y se las convierte, en una frase en inglés o cualquier otro idioma, igual, con voz, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más cabe aclarar que no existen reacciones de oscuridad. Ya les dije que si, no hay luz, pues se detiene la fotosíntesis, la fase luminosa, porque obviamente depende de ahí, pero la fase que no depende directamente de la luz, aquí cabe aclarar que no dependen directamente de la luz, pero indirectamente sí, no se pueden hacer nunca en la oscuridad. Entonces, no existe la fase oscura. Entonces, el resumen, sí, ya, tenemos que la fotosíntesis va a formar 2 partes, o está formada por 2 partes, que serían reacciones de captura de energía luminosa, o sea, en la luz, y reacciones, fijadoras de carbono que no requieren de forma directa, claro, de forma directa no requieren luz, pero jamás podrán ser fases oscuras o fase de la oscuridad, jamás. Aunque lo lean en los libros, y sí les va a decir, ya revisé, porque algún alumno me dijo: "Es que sí dice fase oscura". Bueno, puede decir fase oscura, pero no significa, o sea, no, como les dije, ahí es un error de traducción, no se puede hacer estas reacciones durante la noche o durante la oscuridad, ¿sí? Jamás, ninguna de las 2, aunque una no dependa directamente de la luz, no se puede hacer en la oscuridad, ¿sí? Entonces, lo dividimos en la fase oscura, reacciones de captura de energía o de luz y reacciones de fijación de carbono o de CO2, eso sí, pueden decir no luminosa, pero jamás fase oscura, ¿sí queda claro? Entonces, yo aquí le completé no luminosas, pero vamos a ver que no del todo, son tan independientes de la luz, ¿sí? Bueno, la primera fase, todo lo que acabamos de ver, que también le llamamos fotofosforilación, que se lleva a cabo, ¿dónde? En los tilacoides o las membranas del cloroplasto, ¿sí? Y bueno, parte del resumen es esto que, bueno, se rompe el agua, se libera oxígeno y, bueno, sale como un desecho, que ojalá saliera como un desecho siempre, no siempre es un desecho, ahorita vamos a ver por qué, que viene a activar o que viene a perjudicar la fase no dependiente de luz. Se genera un potencial de membrana, un potencial eléctrico y químico que, produce ATP, sirve para la producción de ATP y la producción de una molécula de alto poder reductor, que es el NADPH, ¿sí? Esto es como que el resumen de lo que ocurre en la fase luminosa, en la fase dependiente completamente de luz, que es una cadena transportadora de electrones activado por los fotones y producción ATP, por eso se llama fotofosforilación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué resultados tenemos? La energía de la luz se convierte en energía química o electroquímica, que va a generar tanto ATP como NADPH. Eso es lo importante o lo que se produce como resultado de las reacciones luminosas, ¿sí? Ahora, de las reacciones que, no dependen de forma directa de la luz, tenemos las reacciones de fijación de carbono, o sea, mejor conocida como fijación de carbono en forma de CO2, una molécula inorgánica, una molécula gaseosa atmosférica, se va a transformar o se va a convertir en una molécula orgánica, que además, puede generarnos
energía de enlace. Energía de enlace, ¿por qué? Porque posteriormente, cuando se degrade, por ejemplo, una molécula de azúcar, una molécula de glucosa, pues ese proceso, pero a través de otro proceso que es la respiración aeróbica o respiración en general, pues nos va a generar energía. Entonces, de forma indirecta, CO2, esta molécula inorgánica se va a transformar a través de este proceso de fijación en moléculas orgánicas de alto poder energético de enlace. ¿Por qué digo de enlace? Porque pues, de una glucosa, así nada más de ver la glucosa, no voy a tener energía. La glucosa me puede dar energía cuando se degrada o cuando entra en un proceso catabólico, ¿sí? En la respiración, ya sea la glucólisis o la fermentación, y más cuando entra al proceso de respiración aeróbica. Por eso se dice que de enlace, porque por sí misma no, hasta que se degrade o se transforme. Entonces, bueno, ¿qué características tienen estas reacciones de fijación de CO2 o de carbono? No requieren luz, ¿sí? De forma directa, aunque algunas enzimas son reguladas o activadas por la luz. ¿Sí? Donde se lleva a cabo en el, como el, bueno, le llamamos estroma, que es el equivalente al citoplasma del cloroplasto. Recuerden que en algún momento fue una sola célula y bueno, pues su parte citoplasmática de cloroplasto, pues es ahora conocido como estroma, igual que la matriz mitocondrial, obviamente en la mitocondria, ¿sí? ¿Qué ocurre en esos procesos? Pues se absorbe o se fija CO2, se consume tanto el ATP como el NADPH de la fase luminosa, por eso depende de la fase de la luz. Y estas reacciones, pues si no tienen ATP o NADPH, pues no se pueden llevar, o sea, no se podrían realizar. Por lo tanto, pues, aunque estas reacciones se pudieran dar en la oscuridad, pues, cuando no hay luz, no hay ATP, cuando no hay luz, no hay NADPH. Entonces, forzosamente, estas reacciones de fijación de CO2 se tienen que llevar durante el día, porque durante el día ocurre la fase luminosa, ATP y NAD, para poder iniciar el ciclo o el proceso de transformación de este carbono, de estas moléculas de CO2, en moléculas de carbono orgánico, moléculas orgánicas, con el consumo de los sustratos, que sería ATP, NADPH. Por eso el ATP no puede servir como, o no puede quedarse como un almacén, no puede quedar disponible para la célula porque se consume de forma inmediata en las reacciones de fijación de CO2 y finalmente se forma, o sea, como resultado de las reacciones no luminosas o no dependientes de la luz, se forma el precursor o la materia prima de los azúcares. No se forma azúcar de forma directa, sino se forman los precursores de azúcares, no nada más de azúcares, también ese precursor también sirve para formar ácidos grasos o lípidos, o también aminoácidos. Entonces, es una molécula orgánica, ¿sí? Pero que no sale en forma de azúcar. El azúcar o la glucosa será en otro proceso, en otras reacciones que le llamamos metabolismo de los azúcares, en el mismo cloroplasto. Todo esto en la parte no membranosa o la parte del estroma, ¿sí? Que es como el citoplasma del cloroplasto. Entonces, este es el resumen general de todos los procesos. Ya vimos la primera parte, ¿sí? Ahora vamos a tratar de abarcar la segunda y última parte de la fotosíntesis. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora, muchas gracias. ¿No? Bueno, entonces permítame nada más tomar un poquitito de agua. No, no me tardo. Aquí mismo estoy, nada más revisando los esquemas. Bueno, entonces ya quedó claro qué es lo que ocurre después de la fase luminosa. Después de la fase luminosa vienen una serie de reacciones que involucra la fijación de CO2, reacciones en donde se involucra la fijación de CO2
¿sí? O también se conoce como ciclo de Calvin, ¿sí? Aquí les recuerda algo de ciclos, ciclo de Krebs, ciclo de Calvin, pero no tiene que ver nada con el ciclo de Krebs, pero igual hay un ciclo también en la fotosíntesis, pero este ciclo sirve para fijar o capturar carbono en forma de dióxido de carbono, CO2. Y bueno, en este ciclo, pues tenemos como sustrato a un azúcar, ¿sí? En este caso la ribulosa que se parece a la ribosa, ¿se acuerdan de la ribosa o de la desoxirribosa? Son azúcares de 5 átomos de carbono, igual que las de los nucleótidos, ¿sí? Pero entonces, finalmente sí se requiere un sustrato de un azúcar previo, ¿sí? Ya sea que, pues, existió antes en el proceso biosintético de las primeras moléculas orgánicas, o bueno, pues aquí, ¿qué fue otra vez primero el huevo o la gallina o el huevo? Entonces no sabemos de dónde se originó, pero apareció o está ahí como sustrato la ribulosa. Y luego viene una enzima que también fue el invento de la evolución bioquímica, ¿sí? Es como que esta enzima, tan eficiente, esta enzima que fue, pues, un verdadero, prodigio, molecular o molecularmente hablando, que permitió que este carbono, como ya había mencionado, que es un gas inorgánico, pues, pudiera ser transformado a través de esta enzima, que bueno, la enzima, pues, no tengo aquí el nombre, pero ahorita la vamos a ver, que es la encargada de utilizar como sustrato a la ribulosa, o sea, un azúcar de 5 carbonos, y luego incorporar otro carbono a partir del CO2, ¿sí? Y bueno, formar una de 6, o tenemos 5 más 1, 6, una molécula de 6 átomos de carbono que finalmente se divide en 2 o se parte en 2 de 3. Y luego viene la fosforilación por parte del ATP proveniente de las reacciones de la luz. Y luego viene la reducción de esa molécula, bueno, van a ser 2 de 3 átomos de carbono, o sea, una de 6 se divide en 2 de 3, que se fosforila, se reduce a través del NADPH y bueno, aquí lo que sale es una molécula, sí, que le vamos a poner o le vamos a llamar GAP, que significa gliceraldehído fosfato, o sea, más conocida como GAP, que es una molécula de 3 átomos de carbono. Y las otras, o sea, acuérdense que se forman 2, pero se requiere otras 2, o sea, que en un ciclo no es que se forme una, sino que necesitamos 2 ciclos, aquí hasta 6 vueltas para formar 2 GAP y para regenerar al azúcar de 6 átomos de carbono, que también sufre otra fosforilación, ¿sí? Por lo tanto, requerimos más ATP. Entonces, aquí se está demostrando 6 ciclos, o sea, que se requieren por lo menos 3 para formar una de GAP, 6 para formar 2 de GAP o 3 vueltas para formar una ribulosa, o sea, el sustrato original, en donde en cada ciclo, bueno, por ejemplo, aquí se gastan, bueno, por la mitad serían 6 ATPs, ¿sí? Por 3 vueltas o 3 ATPs, o sea, 3 y 6, podríamos decir que serían 9 ATPs nada más para formar una molécula de gliceraldehído fosfato o GAP. Entonces, esto es lo importante aquí. Entonces, se gastan, si lo vemos para cada molécula de GAP, necesitamos 3 vueltas del ciclo de Calvin para regenerar, o sea, la molécula, o sea, de 2 moléculas de 3 átomos de carbono, para regenerar una de 5. Entonces, necesitaríamos 6 ATPs, que sería la mitad de 12, para fosforilar estas moléculas que van transformándose en la etapa inicial y otras 3 para regenerar a la ribulosa bifosfato. Se dice que 12 NAD por cada 6 vueltas, o sea, 6 NAD por 3 vueltas, ¿sí? Entonces, todo lo que se produce, todo el ATP que se produce en la fase luminosa y los NAD que se producen de cada cadena se van a consumir para producir
O sea, 6, 3 y 6 para una molécula, tan solo una molécula de GAP. Y esta molécula de GAP, que ya mencioné su nombre, ahora se va a incorporar, pero en otro tipo de reacciones, para la síntesis de glucosa, por ejemplo, glúcidos en general. Puede ser glucosa, puede ser fructosa, dependiendo de las enzimas que tenga cloroplasto. Recuerden que esto es en la parte no membranosa del cloroplasto. O también para formar ácidos grasos. Algunos, como ya les mencioné, lo pueden sintetizar no nada más como azúcares. Recuerden que las semillas de muchas plantas también tienen aceites. Esos aceites pues, son ácidos grasos que provienen precisamente de la transformación del GAP. También el GAP puede ser un precursor para aminoácidos, ¿sí? O para nucleótidos, o sea, para muchas materias primas que se requieren dentro, tanto del cloroplasto y obviamente también para la misma célula, ¿sí? Entonces, este GAP es lo más importante que sale, pero necesitamos 3 vueltas del ciclo de Calvin para producir una molécula de GAP, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces, lo más importante en el ciclo de Calvin es, primero, la fijación o incorporación del carbono, bueno, del CO2, del dióxido de carbono, atmosférico, ambiental, ¿sí? Transformarlo o incorporarlo a una molécula orgánica, bueno, previamente orgánica, ¿sí? Para al final consumir el ATP, consumir el NADPH, todo el ATP prácticamente, ¿sí? Y producir una sola molécula de GAP. Por lo tanto, necesitamos 6 vueltas para 2 moléculas de GAP, porque con 2 moléculas de GAP se puede formar una molécula de azúcar, de glucosa. Si son 2 GAP de 3 átomos de carbono, o carbono 3, que le llamo, entonces sería una de 6. Aquí tendría que ir a formar una de 6. A ver si lo puedo, ¿sí? O sea, 2. Aquí disculpen los dibujitos tan feos, 2 GAP para formar de 3 átomos de carbono una molécula de carbono 6 y una molécula de carbono 6 sería la glucosa, ¿sí? A lo mejor hay aminoácidos de 3 átomos de carbono o de 4. Los ácidos grasos sabemos que, pues, mínimo 6, no, 6 no, 15, como 15 carbonos. Necesitamos más vueltas para formar un ácido graso completo. ¿Sí? O un glicerol, bueno, el glicerol es de 3 átomos de carbono, pero para un lípido o un, triglicérido necesitamos glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces, para formar un triglicérido sería todavía más complejo, más número de GAPs para producir un ácido graso. Y por eso la forma más rápida de transformar ese GAP es, en glucosa, porque solo se requieren 2 GAP para una molécula de 6 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, muchas veces, pues, la mayoría más bien de las veces, pues, las células, vegetales o las, plantas en general, pues, se van por la vía de la producción de azúcares, porque es la ruta más fácil, ¿sí? Igual que lo que vimos en la respiración, que es más fácil degradar una glucosa o un ácido graso, ¿sí? Entonces, bueno, pues es la ruta metabólica más rápida, tanto para sintetizar como para degradar, pues sigue siendo la ruta de los azúcares, ¿sí? Y bueno, aquí con más detalle, o sea, yo les puse como que la imagen fácil. Aquí no me fijé mucho en los intermediarios ni las moléculas que se forman a lo largo del proceso. Aquí lo que me interesa solo es el sustrato, que es la ribolosa original, el CO2, la fosforilación, la reducción de la molécula y finalmente la producción del gliceraldehído fosfato o fosfogliceraldehído, a mí se me hizo más cómodo llamarle GAP, ¿sí? Y bueno, pues esto es, digamos, lo más sobresaliente del ciclo de Calvin, que serían las reacciones no dependientes de luz indirectamente, porque ya vimos que indirectamente sí dependen del ATP y sí dependen del NADPH, ¿sí? Entonces no dependen directamente de la luz, pero indirectamente sí. Bueno, las dependencias indirectas de la luz
es precisamente la activación de algunas enzimas. Por ejemplo, aquí tenemos a la, bueno, déjenme marcarles, a la ribulosa bifosfato carboxilasa, es la enzima que fija CO2 y tiene aquí unas estrellitas o unos asteriscos. Bueno, aquí le puse bien el nombre completo, rubisco, que es ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. Ese es el nombre completo de la enzima. Y estos asteriscos aquí en azulitos. Luego, acá tenemos otra, la pseudoeptulosa difosfatasa, también con asteriscos. Donde más? La 1,3-difosfoglicérico deshidrogenasa, también con asteriscos. Bueno, estas ya están fuera del ciclo, pero dentro de las enzimas del ciclo, estas que tienen asteriscos, en los asteriscos en rojo, son enzimas activados por la luz. ¿Sí? O sea, tenemos una, 2 enzimas activadas por la luz. Si no funcionan, si no hay luz. Y en el caso de la rubisco, la ribulosa bifosfato, se activa, o sea, sí puede funcionar sin luz, pero tiene más actividad cuando está en la luz, ¿sí? Entonces, bueno, independientemente de que no dependa directamente de la luz, sí se activa o trabaja mejor en condiciones de luz. Por lo tanto, estas reacciones de fijación de CO2, ¿sí? O de la fase no luminosa de la fotosíntesis, jamás se va a poder hacer en la oscuridad. Entonces, si por ahí encuentran en algún texto en español que digas fase oscura, pues no le hagan mucho caso porque jamás habrá fase oscura de la captación de CO2, ¿sí? Bueno, pero vamos a hablar más de esta enzima, la famosa rubisco o ribulosa difosfato carboxilasa oxigenasa. Entonces, bueno, como forma abreviada o una forma más simple de hacer referencia de ella es la rubisco, que significa que pues tiene un sustrato que es la ribulosa, bueno, aquí le ponemos ru, de ribulosa, bis de bifosfato o difosfato, carboxilasa, con la C, y también le falta una O, oxigenasa. Aquí está incompleto el nombre, yo le puse o carboxilasa oxigenasa. Nada más que esta enzima tiene doble función, precisamente la C de carboxilasa o la O de oxigenasa. ¿Qué significa? Que esta enzima tiene una doble función y puede servir como sustrato tanto el CO2, pero también el oxígeno. De ahí la oxigenación, oxigenasa es otra función que puede también servir como sustrato del oxígeno. O sea, es como que doble función, o vamos, también le dicen la enzima bipolar, porque bueno, pues se va con el mejor postor, pues hay más CO2, pues me voy con el CO2, carboxila. Si tiene más oxígeno, pues me voy con él y oxigena. Entonces es así como que muy bipolar, ¿no? O sea, según como le planteen la situación o le planteen la condición ambiental. Pero ambiental a nivel de cloroplasto, a nivel ya de ultracompartimento, ¿sí? ¿Qué significa? Que el oxígeno aquí le puede dar una mala jugada, le puede estar preparando una mala jugada. ¿Por qué? Porque si las concentraciones de oxígeno en este microambiente del cloroplasto es mayor, más alta, pues entonces va a oxigenar. Y entonces el ciclo de Calvin no se va a llevar a cabo. El ciclo de Calvin solo se va a llevar a cabo cuando carboxile, cuando fije CO2. Si fija CO2, sí continúa el ciclo y se genera todo lo que habíamos mencionado. Mi famoso GAP, bueno, aquí es PGA, pero es lo mismo GAP, se forma y luego ya vienen las reacciones que corresponde a la formación de la glucosa, ¿sí? Pero ya fuera del ciclo, ya no tiene que ver con el ciclo. Del ciclo solo obtenemos este GAP, ¿no? El famoso GAP. Entonces, ¿qué pasa cuando el oxígeno está en mayor concentración en el cloroplasto? Pues entonces la rubisco se va con el oxígeno, prefiere el oxígeno y adiós ciclo de Calvin, no va a haber ciclo de Calvin. Y mi pregunta es, ¿en qué condiciones el oxígeno, la concentración de oxígeno adentro del cloroplasto va a aumentar? ¿Por qué tendría que subir, aumentar la concentración de oxígeno en el cloroplasto?
¿Qué pasa en la fase luminosa? No, se libera como desecho el oxígeno, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Pues, la fotólisis del agua por los fotones, el rompimiento por la luz, las clorofilas, la enzima, libera oxígeno y excita el electrón y transfiere protones. Pero este oxígeno, pues, ya es un desecho. Pero, ¿qué tal si no se desecha tan rápido? O sea, igual que el CO2, pues, va a entrar por difusión, pero necesita haber más afuera que adentro para que se pueda meter, ¿no? El oxígeno igual. Si la concentración de oxígeno se hace muy grande adentro, pues entonces se va a empezar a difundir hacia afuera. ¿En qué momento va a aumentar la concentración de oxígeno? Pues en las mayor, en mayor horas de luz, o sea, cuando haya más incidencia de luz, y luz en cierto ángulo, o sea, estaríamos hablando, yo les dije que desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pues, ¿cuántas horas son? Como 6 horas, ¿no? De 6 horas de intensidad luminosa de calidad, en donde a lo largo de esas horas, pues sabemos que vamos a tener una gran cantidad, una gran concentración de oxígeno, porque se está liberando constante, constante. Igual se puede liberar, se puede difundir hacia las membranas, afuera del cloroplasto, afuera de la célula, la membrana plasmática, pero en el tiempo en que se difunde, se va a concentrar ahí en el cloroplasto, porque se generan el mismo las mismas membranas del cloroplasto y se puede quedar ahí en la parte, bueno, membranosa, no membranosa y membranosa del cloroplasto. ¿Y qué pasa cuando la concentración de oxígeno aumenta? Por la fotólisis del agua, por la liberación de oxígeno cuando se rompe el agua. Aumenta la concentración en las horas de mayor incidencia luminosa, el oxígeno va a aumentar. Por lo tanto, el ciclo de Calvin se va a detener hasta que no se libere oxígeno suficiente o disminuya la concentración de oxígeno, ya sea por difusión o porque también baja la tasa de fotosíntesis, también puede ser. Entonces, si no aumenta la concentración de CO2 o no baja la concentración de oxígeno, ¿sí? Entonces la rubisco no va a poder fijar carbono. Entonces, hasta que baje la concentración de oxígeno y aumente la concentración de CO2, se va a poder continuar con el ciclo de Calvin. Entonces, es un proceso muy cambiante, un proceso que puede depender en estas condiciones de si lo hacemos de forma normal o se hace de forma normal, pues va a depender de la concentración de ambos gases, porque bueno, pues sí, fue un invento o una maravilla molecular, pero, pues, así como que muy muy eficiente, pues no. ¿Por qué? Porque a la planta o el cloroplasto, en este caso a nivel celular, no le va a convenir que, pues, la rubisco tenga la doble función y que detenga en ciertas condiciones, en ciertas concentraciones de ambos gases, se detenga el ciclo de Calvin, porque entonces la materia prima, que es mi GAP, pues no se va a producir, y recuerden que el GAP sirve para principalmente producir azúcares, como la glucosa, pero, pues, también otros sustratos energéticos, como ácidos, grasos o aminoácidos mismos, ¿sí? Entonces, las plantas que dependen de las concentraciones de CO2 y de oxígeno, donde la rubisco tiene doble función, en todas tiene doble función, pero hay algunas plantas que tienen estrategias para asegurar siempre que el CO2 sea el que se lleve la mayor concentración y la rubisco siempre carboxile. A las plantas que están condicionadas a una y otra concentración de estos gases se les llama planta C3. C3 se refiere porque es un ciclo normal, que, bueno, al final, acuérdense lo más importante del ciclo, bueno, todo es importante, pero bueno, la materia prima, el GAP famoso es de 3 átomos de carbono, lo que vimos acá, ¿no? O sea, es 2 GAP, el GAP tiene 3 carbonos, es una molécula de 3 átomos de carbono. Entonces, bueno, a este ciclo, por eso el ciclo de Calvin también se le conoce ciclo C3. Entonces, va a haber plantas que no sean tan eficientes en la productividad de azúcares. ¿Por qué? Porque si se detiene el ciclo, pues no van a producir suficiente GAP y como consecuencia no van a producir suficiente azúcar. Por ejemplo, nosotros no nos alimentamos de, ¿qué se les ocurre? De una planta de pino.
no nos alimentamos de una planta rastrera, no sé, del camino. O sea, hay plantas muy eficientes, por ejemplo, el maíz, por ejemplo, el trigo, la caña de azúcar. O sea, hay, plantas que son muy eficientes en la producción de azúcares, carbohidratos o de proteínas, como las leguminosas, pero en sus semillas específicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué esas plantas tienen estrategias adaptativas que las hace tan eficientes? Y que las hemos utilizado para explotarlas y para producir grandes cantidades, o sea, cultivarlas en grandes extensiones de terreno y ser el alimento de la población, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy eficientes, porque producen grandes cantidades, incluso de almidón, o sea, que para producir un grano de almidón, o sea, como el maíz o el trigo, pues requieres mucha glucosa. ¿Por qué? Porque el almidón son cadenas muy largas de glucosa, ¿sí? Entonces, hay plantas que, pues, son así, pobrecitas, nada más les alcanza para su propio consumo, o sea, no deja, excedente para, pues, otros organismos, otros animales, ¿no? Otros, consumidores en general. Como les digo, una planta de pino, pues, yo no conozco que, no sé, algunas, a lo mejor, cabras o no sé, algún animal de estos forrajeros, pero, ¿qué tanto alimento van a sacarle a unas hojas de pino? O al menos, pues, en el caso de los humanos, pues, no nos alimentamos de las hojas o de las ramas de los pinos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le podemos sacar más que fibras? ¿No? Entonces, ese tipo de plantas que no acumula grandes concentraciones de, azúcares o de nutrientes en forma de moléculas de carbono, pues le llamamos plantas C3, que siguen un ciclo normal de Calvin, pero condicionado, condicionado a la rubisco, que carboxila o que oxigena, ¿sí? Entonces, bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, pues entonces le voy a tener que cortar hasta aquí.